Capítulo 6. Olivia despertó cuando Bessie entró en su habitación con una bandeja, la puso junto a la cama y descorrió las cortinas. «¿Me ha subido el desayuno?», exclamó Olivia. «Qué amable es usted. En realidad es el almuerzo», sonrió Bessie. «¿Mi almuerzo? Son más de las 12:30, señorita Olivia, y usted ha estado durmiendo como un tronco». Olivia se retiró el cabello de los ojos y dijo: «Nunca antes había dormido hasta esta hora. Ni nunca se había acostado tan tarde». «Eran casi las 4 de la mañana cuando vino usted a la cama, según me ha dicho el señorito Tony». «¿Cuándo se habían visto cosas semejantes en esta casa?». Pese a su regañina, Bessie seguía sonriendo. Olivia sabía que se sentía complacida en que se hubieran divertido. «¿Dónde están todos?», preguntó la muchacha. Retiró la tapa de su plato mientras hablaba y encontró un delicioso trozo de pescado cubierto con salsa de crema. Bessie estaba arreglando la habitación. «El señor Gerald desayunó muy bien y se fue a Sheldon Hall. Nos estamos volviendo muy elegantes en estos días. Les ha impresionado mucho que haya abierto la mina de pizarra», explicó Olivia. «El señor Tony se fue a Woodstock», continuó Bessie, «porque se enteró anoche de que había unos caballos en venta que está seguro que el señor Gerald querrá comprar». Olivia dejó de comer y miró a Bessie con expresión preocupada. «¿El conde estaba mejor?», se preguntó qué diría cuando encontrara sus caballerizas llenas de buenos pero costosos caballos. «Wendy está en la cocina», concluyó Bessie, «ayudando a la señora Banks a cocinar». Olivia sonrió. Recordó cómo le gustaba también a ella aprender a cocinar con su madre cuando tenía esa edad. Pero dejó de gustarle la cocina cuando no hubo nada que poner en la olla excepto conejo. «No se agite, señorita Olivia», le advirtió Bessie. «No hay razón para que se dé prisa en bajar con una doncella de la casa para ayudarme. Este lugar está limpio como una tacita de plata». «Usted siempre lo ha mantenido así», Bessie observó Olivia. Sabía que Bessie se sentía complacida con el halago, pero ésta salió de la habitación diciendo: «Solo le pido a Dios que esto no termine muy pronto». Olivia estaba pensando lo mismo. Entonces recordó la sorpresa que le causó el haber encontrado la noche anterior a Wendy durmiendo junto al conde. No sabía que había caído una pequeña tormenta mientras se hallaban en la fiesta de Sheldon Hall. Pensó sin embargo que debería haberlo supuesto, ya que los caminos estaban muy mojados cuando volvieron a casa y los caballos tuvieron que andar con precaución a causa de ello. Cuando terminó de almorzar se levantó y se vistió lentamente. Estaba pensando lo agradable que era no tener nada que hacer. La doncella de Chat y Bessie habían puesto agua fresca a las flores, que era una cosa que ella hacía siempre. Cuando bajó se dirigió a la sala para observar el jardín a través de las ventanas abiertas. Hacía mucho tiempo que no podía dedicarse simplemente a pensar en las cosas sin tener que estar haciendo algo urgente. El conde debía estar descansando y decidió que un poco más tarde llevaría las habituales flores frescas a su dormitorio. Porque en efecto Olivia había puesto flores en su habitación todos los días aun cuando el conde estuvo inconsciente. Su madre solía decir que cualquier habitación parecía vacía sin flores. «Le llevaré rosas, o tal vez azucenas», decidió. La puerta se abrió a sus espaldas y pensando que era Bessie dijo: «El jardín está precioso y el tener aquí un jardinero de Chad hace toda la diferencia». Bessie no contestó y Olivia volvió la cabeza. Entonces se estremeció. No era Bessie a quien estaba viendo, sino a Sir Mortimer Holden. «La puerta estaba abierta de modo que me decidí a entrar», explicó este. «Yo no lo esperaba a usted», exclamó Olivia. Sir Mortimer sonrió. «Debió comprender anoche que no tenía intenciones de dejarla escapar de mí tan fácilmente». Se acercó a la ventana junto a la cual ella se encontraba de pie. «Quería verla de nuevo», dijo, «para comprobar si era tan hermosa de día como de noche», y la respuesta es afirmativa. Olivia se alejó un poco de él. «Me está usted turbando», dijo con timidez. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?». «Todo lo que quiero es hablar con usted», replicó Sir Mortimer. Olivia no dijo nada y él continuó: «He sabido por mi anfitriona que el padre de usted era el vicario de este lugar. Pero usted no se parece a ninguna hija de vicario que haya yo conocido anteriormente». «Tal vez no ha conocido a muchas», razonó Olivia tratando de alejarse un poco más de él.
Ciertamente no he visto a ninguna como usted que me haga sentir deseos de envolverla en pieles y engalanarla con diamantes. Había algo en su forma de expresarse que le hizo a Olivia sentirse muy incómoda. Me temo que ni Gerald ni Tony están aquí en este momento. Quiero que me escuche y que deje de mostrarse tan evasiva. Olivia no se movió pero tampoco lo miró y Sir Mortimer continuó diciendo. Lady Sheldon me dijo lo pobre que eres. Así las cosas te sugiero que te vengas conmigo a Londres donde te daré todo lo que no has tenido nunca. Te enseñaré a hacer el amor lo cual será muy emocionante para mí. No sé de qué está usted hablando pero estoy segura de que son cosas que no debería decirme. ¿Por qué voy a desperdiciar palabras? Preguntó Sir Mortimer. Al decir eso avanzó y antes de que Olivia sospechara lo que iba a hacer la había rodeado con los brazos. Quiero besarte dijo con voz gruesa. Lo deseo más de lo que he deseado nada en toda mi vida. Fue entonces cuando Olivia comprendió lo que estaba sucediendo. No, no. Gritó forcejeando desesperadamente con Sir Mortimer. Sin embargo los brazos de este eran muy fuertes y sus labios se acercaban más y más a los de ella. Suélteme. Gritó. No debe tocarme. Pero lo estoy haciendo yo. Había una nota de deseo en su voz y la expresión de sus ojos la aterrorizó. Olivia movió la cabeza de un lado a otro para evitar los labios del intruso. Su mejilla rozó la boca del hombre y comprendió que era repulsivo. Tú eres mía. Dijo Sir Mortimer y a Olivia le pareció el gruñido amenazador de un animal. Mía y no podrás escapar de mí. Olivia hizo un último esfuerzo para deshacerse de él pero al no conseguirlo no tuvo más remedio que gritar. Al hacerlo la puerta se abrió y Bessie dijo. Vaya, me gustaría saber qué está pasando aquí. Los brazos de Sir Mortimer se aflojaron. Con una fuerza que Olivia no sabía que poseía lo empujó hacia atrás. Atravesó corriendo la habitación. Pasó frente a Bessie que estaba en la puerta y subió las escaleras. Sin pensarlo abrió la puerta del dormitorio del conde y entró en él. La cerró tras de sí y se apoyó contra ella. Por un momento permaneció sin aliento. Luego inesperadamente escuchó la voz del conde. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué está tan alterada? Olivia miró hacia la cama y para su asombro advirtió que no se encontraba en ella sino sentado en un sillón junto a la ventana. Vestía una bata oscura y tenía echada una manta sobre las rodillas. Instintivamente Olivia corrió hacia él quedando de rodillas a sus pies. Todavía estaba luchando por recobrar la respiración. Todavía sentía que el corazón le latía tumultuosamente dentro del pecho. ¿Qué le ha sucedido? Preguntó de nuevo el conde. Abajo hay un hombre al que conocí anoche. Sus palabras apenas eran audibles. Inclinó la cabeza de modo que todo lo que él podía ver era el oro brillante de su cabeza. Supongo que trató de besarla dijo el conde. ¿Por qué lo invitó a venir? Yo no lo invité. Contestó Olivia indignada. Él vino solo. Tomó varias bocanadas de aire antes de añadir. ¿Cómo podía haber adivinado que un hombre al que solo había visto una vez podía comportarse así y decirme esas cosas? ¿La besó? Bessie entró en la habitación y me salvó, pero me asustó muchísimo. ¿Y vino aquí para que yo la protegiera? Olivia se limitó a asentir con la cabeza. Luego haciendo un esfuerzo para hablar se expresó. Supongo que eso fue lo que Wendy hizo anoche. Usted se está mostrando tan sensata como ella. Olivia se sentó sobre los talones. Tal vez fue tonto por mi parte asustarme tanto dijo. Pero es un hombre horrible, odioso. Y no podía permitirle que me besara. ¿Me quiere decir que nunca la han besado? Preguntó el conde. No, por supuesto que no. Se hizo el silencio antes de que el conde manifestase. Yo hubiera pensado que Gerald lo habría hecho ya a estas alturas. Olivia se quedó inmóvil. Jerry es como mi hermano comentó después de un momento. Pero tengo entendido que usted le ha estado ayudando. Olivia bajó la cabeza de nuevo y dijo en voz muy baja. Espero que usted comprenda cuando vea lo que se ha hecho que fue por el bien de todos. Y que todos son ahora muy felices. Eso es lo que Wendy me ha estado diciendo arguyó el conde en forma sorprendente. Olivia levantó la mirada sin saber qué decir. Entonces se abrió la puerta.
La señorita Wendy quiere ver a su señoría, anunció Higgins. Wendy entró con mucha lentitud. Llevaba algo en las manos y cuando se acercó Olivia se hizo a un lado. Seguía sentada en el suelo pero ya no tan cerca del conde. Wendy solo veía lo que llevaba en las manos. Se trataba de un plato y en él, según pudo ver Olivia, había un bizcocho. Llegó junto al conde. «Traigo un regalo para ti», dijo. «Lo hice yo sola». «Bueno, la señora Banks me ayudó un poco». «¿Es solo para mí?», preguntó el conde. «Qué amable eres. Míralo», dijo Wendy con excitación. «Mira lo que he escrito en él». El conde tomó el plato de sus manos. Wendy se apoyó en el sillón del conde con los ojos brillándole por la emoción. El bizcocho era pequeño, cubierto con crema blanca y escritas con crema rosa había dos palabras: «Te quiero». «Muchas gracias», dijo el conde. «¿Y tú también escribiste esto sola?». La señora Banks me llevó la mano mientras lo hacía. «Pero yo misma lo escribí todo». «Naturalmente», reconoció el conde. «Y es el bizcocho más bonito que he visto en mi vida». «¿De verdad que te parece bonito? ¿Lo dices de veras?». «De veras», declaró el conde en tono solemne. Olivia observaba a los dos con asombro. Entonces, como se percatara de que el conde no tenía ningún lugar donde poner el bizcocho, se puso de pie diciendo: «¿Me permite ponérselo en la mesita para que lo coma a la hora del té?». «Gracias». Olivia tomó el bizcocho de las manos del conde y lo colocó sobre una mesa al otro lado de la habitación. Cuando se dio la vuelta vio sorprendida que Wendy estaba sentada en las rodillas del conde. «Me llevó mucho tiempo hacer tu bizcocho», decía. «Y la señora Banks hizo unos enanitos en jengibre para el té y deberás probar uno de ellos también». «Claro que lo haré, pero primero me comeré tu bizcocho». «Puedes darle un trozo a Olivia», dijo Wendy, «pero no a Tony. Él es muy comelón y se lo acabará todo». «No dejaré que haga tal cosa», prometió el conde. «Y como tú me has traído un regalo, yo debo hacerte otro a ti». «¿Un regalo? ¿Para mí sola?». «Para ti sola. Dime algo que realmente quieras». Wendy se quedó pensativa durante un momento, tras lo cual dijo: «Quiero algo que tú vas a pensar que es un regalo muy grande. Dime qué es lo que deseas y así yo podré decidir si te lo puedo comprar o no». Wendy miró a su hermana. «Olivia va a decir que soy muy ambiciosa. Entonces, ¿qué tal si me lo dices al oído para que Olivia no lo oiga?», sugirió el conde. Wendy acercó su boca al oído del conde. Habló en lo que ella pensó que era un murmullo, pero Olivia oyó con toda claridad: «Quiero un pony para mí sola». Hubo una ligera pausa hasta que el conde dijo: «Tan pronto como me sienta bien iremos a buscar uno para comprarlo». Wendy se quedó mirándolo. Inmediatamente lanzó un grito y con voz que era como el canto de un pájaro dijo: «¿Me vas a regalar un pony? ¿Un pony de verdad, solo para mí?». «Solo para ti», prometió el conde. Entonces los bracitos de Wendy le rodearon el cuello y le besó en la mejilla, no solo una vez, sino una docena de veces. El conde miró hacia Olivia. Al ver el asombro reflejado en su rostro sonrió. Olivia se hallaba en la planta baja esperando a Jerry. Habían pasado ya 10 minutos de la hora a la que normalmente cenaban. Tampoco había acudido a la hora del té, por lo que supuso que todavía estaba en Sheldon Hall. Se preguntó si se quedaría allí a cenar. Tampoco había señales de Tony. Sospechaba que la persona a la que había ido a ver a Woodstock lo había convencido de quedarse. Sin duda alguna regresaría muy tarde. Olivia sabía que cuando los hombres se ponían a hablar de caballos invariablemente se olvidaban del tiempo, y empezaba a pensar que se iba a echar a perder la cena preparada por la señora Banks. Entonces oyó al criado que les servía las comidas cruzar el vestíbulo e imaginó que Jerry debía haber llegado. Efectivamente, Jerry entró en la sala. Se había puesto su mejor traje y se le veía tan elegante como la noche anterior. «Te había ya dado por perdido», exclamó Olivia cuando Jerry se dirigió hacia ella. «Debes perdonarme», se excusó Jerry, «y tal vez debía avisarte antes, pero voy a cenar en Sheldon Hall». «Pero si has estado allí todo el día». «Ya lo sé, pero hay muchas cosas más que discutir, así que volví corriendo a casa, me di un baño y me cambié». «Van a cenar tarde, de modo que podré reunirme con ellos, ¿comprendes?». «Por supuesto que lo entiendo», dijo Olivia. «Pero la persona que se sentirá más desilusionada será la señora Banks. Discúlpame con ella y dile que mañana comeré el doble». Miró el reloj y dijo:
Debo irme. ¿Estás segura de que te encontrarás bien? Sí. Por supuesto, dijo Olivia, y Jerry desapareció. Oyó cómo se alejaban los caballos antes de que ella llegara al vestíbulo. Sintiéndose un poco triste y perdida, esperó a que el criado anunciara la cena. Sabía que la noticia de que Jerry iba a cenar fuera debía haber llegado ya a la señora Banks. Se sentía desilusionada, como una niña a la que privasen de una golosina prometida. Entonces la puerta se abrió. Estaba a punto de levantarse para dirigirse al comedor cuando vio que no era el criado sino Higgins. Perdóneme señorita Olivia, pero su señoría me dice que como el señor Gerald no va a cenar aquí, ¿por qué no le hace usted el honor de cenar con él arriba? Olivia miró a Higgins con asombro. ¿Está usted seguro de que no será demasiado esfuerzo para él?, preguntó. Ha descansado muy bien y durmió profundamente después del té, contestó Higgins. Yo no creo que esto le haga ningún daño. No. Supongo que no, dijo Olivia, y sin poderlo evitar se echó a reír. Le parecía demasiado ridículo que el conde la invitara a cenar en su dormitorio. No se preocupe señorita, dijo Higgins, yo preparé todo y ayudaré a su señoría a levantarse. Cerró la puerta y Olivia cruzó la habitación hacia la ventana. Las cortinas no habían sido descorridas todavía y el sol se hundía más allá de los árboles. Podía oír a las cornejas que volvían a sus nidos y por lo demás todo estaba silencioso y tranquilo, lo cual la hizo sentir como si algo extraordinario fuera a suceder. Mas no tenía idea de qué podía ser, solo sabía que se sentía muy contenta de ir a cenar con el conde. No le gustaba estar sola en el comedor. Antes de que todo cambiara, habría ido a comer un bocadillo en la cocina. De cualquier modo nunca había suficiente comida para la cena y el almuerzo. Pero ahora que la señora Banks iba a cocinar a su casa y un criado le servía la comida, todo era diferente. ¿Cómo podremos volver a la vida de antes?, se preguntó inesperadamente, y en lugar de la nube de depresión que generalmente descendía sobre ella cuando pensaba en el futuro surgió un rayo de esperanza. En realidad era mucho más grande que un rayo, era como una estrella que brillara en la oscuridad del cielo. ¿Cómo es posible que el conde vaya a condenarnos a la penuria al mismo tiempo que le regala un pony a Wendy?, preguntó su cerebro lógico. La niña no había hablado de otra cosa desde que él le prometiera comprárselo. Cuando Olivia le fue a dar un beso de buenas noches, Wendy la abrazó y le dijo: tengo que pensar en un nombre para mi pony. Un nombre muy pero que muy especial. Voy a quererlo mucho, pero siempre querré más a Emma. Claro que sí, dijo Olivia, y podrás llevar a Emma contigo cuando pasees con tu pony. Wendy parecía muy preocupada de que Emma pudiera sentirse marginada a causa del pony. Un pony necesitará una cuadra y un mozo para cuidarlo, pensó Olivia ahora, así que es posible que nos deje quedarnos en Green Gables. La cena está servida señorita, anunció el criado. Olivia se puso de pie de un salto y caminó ansiosamente hacia las escaleras al objeto de dirigirse a la habitación del conde. Este se hallaba sentado en la misma silla que ocupaba durante la tarde. Ahora sin embargo había una mesita frente a él y una silla para ella. Higgins había subido velas del comedor. Una gran lámpara por otra parte iluminaba toda la habitación. Aparte de su bata y la manta sobre las rodillas, el conde se abrigaba con una bufanda de seda alrededor de su cuello. Le daba, pensó Olivia, una apariencia un tanto libertina, como si fuera un pirata. Olivia sonrió como consecuencia de sus propios pensamientos. No podía imaginarse al conde recorriendo los mares y abordando otros barcos. Gracias por invitarme a cenar con usted, dijo. Estaba pensando que todos se habían olvidado de mí. Habló en tono ligero y el conde manifestó: pensé que eso debía estar sintiendo. Además no tenía deseos de comer solo. Pero usted no debe hacer demasiados esfuerzos tan pronto. Basta, protestó el conde. Higgins me ha estado sermoneando todo el día a propósito de lo mismo. Entonces trataré de no insistir. Sin embargo, debe usted comprender que nos ha tenido muy preocupados. Yo sé que usted me salvó la vida, dijo el conde, así que debe haberla considerado digna de ser salvada. ¿Quién le ha dicho que yo le salvé la vida? ¿Cuánta persona ha entrado en esta habitación? Y no una vez, sino miles de veces. Olivia se echó a reír. No debe creer todo lo que oye. Usted ha sido un buen paciente. Bessie está muy orgullosa de usted.
Así me lo ha dicho en multitud de ocasiones. Los dos rieron, el criado le sirvió una copa y Olivia exclamó: «¿Champán? ¿Estamos celebrando algo?». «Por supuesto», contestó el conde. «Estamos celebrando el hecho de que estoy vivo y que usted está cenando conmigo». «Entonces debo proponer un brindis», sonrió Olivia, levantó su copa y trató de pensar en lo que debía decir. Enseguida, al advertir que el conde esperaba impaciente, dijo: «Le deseo que sea feliz hoy, mañana y el resto de su vida». Fue el primer brindis que se le ocurrió y sospechó que lo había oído en alguna boda. «Gracias», sonrió el conde, «y se lo haré saber si su deseo se convierte en realidad». Inmediatamente se empezaron a servir los platos que la señora Banks había preparado. El conde comió bastante bien, cosa que Olivia sabía que dejaría a Bessie muy satisfecha. Solo cuando terminaron y el criado y Higgins se retiraron de la habitación, Olivia dijo: «Usted debe estar cansado. Higgins se enfadará conmigo si lo mantengo despierto». «Estoy un poco cansado, es cierto», admitió el conde, «pero he disfrutado de la cena enormemente y espero que pronto podré ya bajar al comedor». «En realidad es lo que intentaré hacer de ser posible mañana». «Es demasiado pronto», protestó Olivia. «Demasiado pronto. He pensado», continuó el conde como si ella no hubiera hablado, «que podríamos dar un paseo por el pueblo y la finca para que me muestre algunas de las cosas que Gerald y usted han hecho mientras yo estaba inconsciente». Olivia contuvo la respiración. Habían estado conversando en forma muy tranquila durante la cena. Por un momento se había olvidado de que ahora el conde se encontraba mucho mejor y querría saber la verdad de lo ocurrido. Tras un ligero silencio y con una vocecita nerviosa, Olivia dijo: «Supongo que le habrán dicho que se han hecho algunos cambios, ¿verdad? ¿No esperaría usted que eso se mantendría eternamente en secreto?». «Nunca tuvimos la intención de que lo fuera». «Pero tuvieron que tomarse decisiones, y Gerald ha sido maravilloso, absolutamente maravilloso. Y desde luego eso es lo que yo quiero ver, oír y entender». Hubo una leve pausa antes de la última palabra y Olivia se inclinó hacia adelante. «¿Usted tratará realmente de comprender?», preguntó. El conde tuvo la sensación de que estaba hablando con Wendy. «Le prometo que lo intentaré», dijo en voz baja. Cuando Olivia se fue a la cama no pudo conciliar el sueño con facilidad. Rezó durante largo tiempo pidiendo a Dios que el conde comprendiera realmente por qué habían hecho todo lo que hicieron. Mas le parecía imposible que el mismo hombre que se había comportado como él lo había hecho pudiera ahora comprender. Todavía temblaba al recordar lo que le dijo cuando fue a verlo a Chad. Ahora oyó a Tony. Bajó de la cama, se puso la bata y se dirigió a la habitación de su hermano. «Siento haber llegado tan tarde», se disculpó Tony, «pero lo he pasado maravillosamente y encontré 2 caballos que van a encantar a Gerald cuando los vea». «Ya no se tratará de si le gustan a Jerry o no», dijo Olivia, «sino de si el conde los quiere». Tony la miró con fijeza. «¿Me quieres decir que está mejor?». «Mucho mejor. He cenado con él y está hablando de ir conmigo mañana a ver lo que hemos hecho. A lo más lo haremos pasado mañana». Tony se dejó caer en la cama. «Yo sabía que esto iba a suceder», dijo, «pero no esperaba que ocurriera tan pronto». «Ni yo», admitió Olivia. «Sin embargo sé que todo se debe a las hierbas de mamá. Además es un hombre muy fuerte», reconoció Tony como si pensara en voz alta. «¿Qué voy a decirle?», preguntó Olivia con voz asustada. «Ha sido muy bondadoso con Wendy, pero eso no quiere decir que será bondadoso con Jerry y conmigo». «¿Crees que todavía insistirá en que os caséis?». «Oh Tony, ¿qué voy a hacer?», musitó Olivia. «Quiero mucho a Jerry pero no quiero casarme con él. Al conde no le va a gustar nada que Jerry haya pagado la colegiatura de mi primer curso en Oxford». Esa no era una necesidad por lo que a Chad se refiere. «No. Claro que no», admitió Olivia. «Ni los vestidos que Jerry me compró en Londres, todos los caballos que habéis adquirido, ni». «En eso estás equivocada», la interrumpió Tony. «¿Quién ha oído decir que al conde de Chatwood le han faltado alguna vez caballos decentes para montar o tirar de sus carruajes? El actual conde puede querer hacer las cosas de forma diferente a como se hacían en el pasado». Tony se metió en la cama. «En fin, no hay nada que podamos hacer al respecto», dijo. «Si lo cancela todo espero que alguien más tratará de matarlo y tal vez haga un mejor trabajo en una próxima ocasión».
Estoy segura de que eso es algo que no deberías decir. Bueno, pues ya lo he dicho, y si se pone difícil, sería buena idea que le advirtieras que eso podría suceder. Por supuesto que no diré tal cosa, pero me gustaría que él fuera feliz y que disfrutara de Chad como nosotros lo hemos hecho siempre. Al mirar la expresión en el rostro de su hermano comprendió que estaba hablando muy sinceramente. El conde era un hombre valeroso como Higgins le había contado y también muy apuesto. ¿Por qué no iba a poder disfrutar de lo que los dioses le habían dado tal como lo habían hecho sus antecesores? Que siempre se mostraron bondadosos y misericordiosos con cuantos dependían de ellos. Si solo pudiera hacer que él quisiera hacer eso, murmuró. Estaba pidiendo a Dios que eso fuese exactamente lo que sucediera.